Buenas tardes, queridos hermanos. Ministerios Príncipe de Paz os da la bienvenida a nuestra clase de Colosenses, hoy con el capítulo 4 de los versículos del 7 al 18. El título de la enseñanza es ¿Cómo invertir en el reino de Dios? La palabra de Dios dice así, Colosenses 4, versículo del 7 al 18. Todos mis asuntos los hará saber Tíquico, hermano amado, fiel ministro y consiervo en el Señor. Le envío a vosotros con este fin para que conozcáis vuestros asuntos, para que Él anime vuestros corazones. Le envío con Onésimo, el fiel amado hermano, quien es uno de vosotros. Ellos os informarán de todo lo que pasa aquí. Os saludan Arístico, prisionero conmigo, Marcos, el primo de Bernabé, y habéis recibido instrucciones acerca de él. Si va a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo. Ellos son los únicos en la circuncisión que son colaboradores conmigo en el reino de Dios y que me han servido de consuelo. Os saluda Epafras, quien es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito por vosotros en oración para que estéis firmes como hombres maduros y completamente entrenados a toda la voluntad de Dios, porque doy testimonio de él, de que tiene gran celo por vosotros, por los de la Odisea y por los de Hierápodis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludo a los hermanos que están en la Odisea y Ninfa, en la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que sea también en la iglesia de los de la Odisea y en la Dolicea, leedla también a vosotros. Decid a Aquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Ahora la salutación es de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. La idea principal en Colosenses 4, versículos del 7 al 18 es la siguiente. Como miembros del cuerpo de Cristo estamos llamados a cooperar y colaborar mientras servimos a Jesús y nos asociamos con otros para cumplir la misión y construir el reino. A lo largo de los años, en el mercado de las inversiones de nuestro país, ha demostrado su voluntariedad a través de varios descensos notables de referencias históricas como el Juego Negro, el Jueves Negro, la relación del crack bursátil de 1929 que dio lugar a la Gran Depresión, o el Lunes Negro en 1987, cuando la economía mundial sufrió pérdidas masivas. Son recordados en su inestabilidad y su naturaleza poco fiable. Otros sucesos significativos como el revés del .com, con el año 2000, el colapso de la economía en el 2008 e incluso las grandes pérdidas debidas a la pandemia del coronavirus, proporcionan ejemplos más recientes de la naturaleza efímera de las inversiones naturales. Si bien es oportuno recordar la naturaleza efímera de la riqueza y la importancia de una planificación financiera inteligente, quizás sea necesario considerar una estrategia de inversión más significativa en la economía de Dios. El principio fundamental de cosechar y sembrar es tan fiable como la ley de la gravedad, Gálatas 6, versículos del 7 al 9. Conceptos con el rendimiento de la inversión no son corrientes ni éticos, 2 Corintios 9:6, y los que proporcionan la máxima protección de la inversión frente a las circunstancias imprevistas y desafortunadas de la vida, Mateo 6, de los versículos 19 al 20. Más allá de las importantes decisiones, quizá las mayores diferencias sean el producto y la medida del éxito de la economía de Dios. En lugar de invertir en productos, estamos llamados a invertir en las personas. No estamos construyendo una empresa, estamos construyendo un reino. En lugar de hacer mercadotecnia para reclutar personas, nos movilizamos para rescatarlas. Y en lugar de producir ingresos terrenales, estamos cosechando un terreno eterno. Como en el caso del mercado de valores de nuestro país, muchas personas son conscientes de la economía de Dios, pero no saben exactamente cómo maximizar sus inversiones. En la carta de Pablo a los Colosenses les ofrece una visión, puesto que representa un depósito de capital espiritual en un fondo de crecimiento personal. El pasaje final proporciona esencialmente el modelo estratégico para el éxito mientras aprenden a invertir en otros para producir rendimientos
fructíferos. El impulso principal del pasaje, tanto en el estilo como en su sustancia, se resume en el propósito de Pablo de enviar a Tíquico para que anime vuestros corazones, versículo 8. El tono de Pablo es edificante y motivador, y el contenido de lo que comparte en la clara expresión del amor y apoyo sincero. La evidencia de su preocupación pastoral proporciona a los colosenses la inspiración que necesitaban para denunciar la herejía de los falsos maestros y afirmar su lealtad al señorío de Cristo. Su instrucción pastoral les asegura un crecimiento, un éxito continuo a medida que aprenden a invertir en los demás como él en su equipo ministerial invierte en ellos. Estructuralmente, el pasaje tiene 4 componentes principales que fluyen secuencialmente para formar la conclusión, una introducción de los mensajes del 7 al 9, saludos a los colaboradores de Pablo del 10 al 14, instrucciones y saludos a otros del 15 al 17, saludo final, versículo 18. En total, Pablo menciona 9 nombres y cada segmento incluye varios individuos que ocupan un papel en concreto. Estos versículos siguen siendo el patrón de cierre de las salutaciones personales de una carta bíblica. A la vez cumplen un propósito de un instructivo final. Mientras su atención se dirige a otros, Pablo comienza y termina esta sección final de su carta con una referencia a su prisión. Versículos 7, 9 y 18. El apóstol pone al día a los colosenses sobre su situación y les dirige una última palabra de exhortación a modo de ejemplo de vida y del ministerio de Pablo, que refleja un corazón desinteresado a través de su sincera preocupación por ellos. Proporcionan una invitación tangible para la iglesia a unirse a él en el sufrimiento por su causa, a ofrecerles la seguridad de la fidelidad de Cristo sin importar lo que les espere. Además, su afirmación de los demás establece un paradigma de inversión personal, que lo cual desea que cada uno de nosotros siga. Como miembros del cuerpo de Cristo estamos llamados a cooperar, colaborar, mientras servimos a Jesús y nos asociamos con otros para cumplir su misión y construir su reino. Debemos alistar a otros para servir a Cristo, versículos del 7 al 9. Una de las características de todo buen líder es saber motivar y movilizar a los demás. Requiere una comprensión organizacional de su misión, un conocimiento perspicaz de las personas que le rodean y la credibilidad del carácter para dirigirlas, y la dedicación de Pablo a la misión y la visión personal de los demás atrajo siervos voluntarios que se asociaron con él en diversas maneras. Estos versículos Pablo menciona especialmente a 2 de esos compañeros a los cuales reclutó para servir a Cristo, Tíquico y Onésimo. Sus descripciones son paralelas e idénticas, y 3 atributos de cada uno que se afirman en su valor respaldan su aceptación. Además, su responsabilidad compartida de informar a los colosenses sobre la situación de Pablo pone en su relieve su importancia y cierra el pasaje en el versículo 7 y 9. Para los creyentes contemporáneos, su respaldo a estos 2 hermanos fieles subraya la importancia de nuestra responsabilidad de reclutar a otros para el servicio a Cristo. Reclutar a otros para que sean ministros de Cristo, versículos del 7 al 9. La gran comisión es la orden principal y pone en marcha al Rey Jesús para todo cristiano, Mateo 28 del 18 al 20. Aunque este mandato se asocia más comúnmente con nuestros esfuerzos de evangelización, la responsabilidad de hacer discípulos no puede reducirse a compartir a Cristo e invitar a otros a responder. La invitación de Jesús a los que se encontró comenzó con una conversación espiritual, Juan 3:3. Dio lugar a un llamado al seguirle mediante un modelo de servicio, Mateo 20 del 26 al 28. Y una entrega personal, Marcos 16 del 14 al 17. Pablo ayudó a Tíquico y a Onésimo a entender el fundamento práctico de la salvación al reclutarlos para servir como ministros de Cristo. Tíquico era de Asia y acompañó a Pablo en su tercer viaje misionero, Hechos 24. Pasó mucho tiempo con el apóstol durante su encarcelamiento en Roma y fue un socio lo suficientemente cercano, y precisamente para esto se le envía a ustedes para que sepan nuestras circunstancias. Colosenses 4, versículo 8a. El hecho en el que Pablo está describiendo como amado hermano comunica su afecto personal por él y profundo familiar en una relación como hermanos en el Señor, y lo que es más importante, les transmitió la condición de miembro adoptado de la familia de Dios y colaboradores de Cristo. También caracteriza a Tíquico como ministro fiel y consiervo del Señor, versículo 7. Estas fases describen un incansable devoción y dedicación a la causa de Cristo,
puesto que Pablo lo reclutó como compañero útil en varios contextos ministeriales, a través de su descripción casi idéntica a la iglesia en Éfeso, Efesios 6, 21-22, junto a la descripción paralela del fundador de la iglesia de Colosas, Epafras, Colosenses 1:7. El resultado de Pablo validó a Tíquico como un líder digno de confianza, además de ponerles al corriente de la situación por la que el apóstol atravesaba. También fue enviado para animar y confrontar sus corazones, Colosenses 4:8b. Con este propósito ministerial habla sus habilidades más allá de la entrega de su carta. Su corazón de siervo y sus dones que lo acompañan serían evidentes para los colosenses y se emplearon cuando Pablo lo reclutó como ministro de Cristo. Onésimo había vivido anteriormente en Colosas y acompañó a Tíquico a entregar la carta. La inclusión paralela de Pablo a la descripción honorable de Onésimo es especialmente significativa, dada la condición previa de esclavo. Como antiguo siervo de Filemón, el anfitrión de la iglesia de Colosas, Onésimo huyó ilegalmente de su servicio doméstico. Al conocer a Pablo en la cárcel, se convirtió a seguidor de Cristo, Filemón versículo 10, y fue enviado de vuelta a Filemón, ya no como esclavo, sino como hermano amado, Filemón 16. Su identidad redimida es útil, una manera muy valiosa para poderlo llamar, Filipenses 11. En su descripción de Onésimo, Pablo probablemente envió a utilizar la terminología de siervo-esclavo para detallarlo con el fin de etiquetar cualquier confusión no deseada. En lugar de describirlo en términos de un estatus anterior, se centra en el carácter redimido de su posición confirmada en Cristo, un hermano fiel y muy amado, al tiempo que lo identifica como uno de ellos, Colosenses 4:9. La salvación le había redimido como hermano, capítulo 3, verso 11, y su nueva identidad proporciona la base de su restauración como miembro en su comunidad local. Este le permite no solo servir de acuerdo al papel doméstico, sino también servir como siervo de Cristo, capítulo 3, versículos del 22 al 25. Son muchos sentidos en la carta del Pablo a los colosenses. Es un manual de discipulado. Su objetivo era subrayar las implicaciones y características de vivir bajo el señorío de Cristo, y continuó creciendo con los colosenses, capítulo 2, verso 6. Pablo había identificado su propio papel con el de un ministro. Capítulo 1, versos 23 y 25, al avisarles a Onésimo y a Tíquico, estaba animando a los colosenses a adoptar la misma mentalidad y reclutar a otros para que fueran ministros de Cristo. Reclutar a otros para que sean mensajeros de Cristo, versículos 8 y 9. Las cartas como principal forma de correspondencia en el siglo I requerían mensajeros que entregaran la epístola a su destinatario. Tíquico era colaborador y compañero frecuente de Pablo, que estaba autorizado a entregar varias cartas para el apóstol. Además de la carta a los colosenses, versículo 7, lo más probable es que llevaba la carta a Filemón, versículo 9, a los de la Odisea, versículo 16, a los de los Efesios, Efesios 6:21, a Tito, Tito 3:12, y la última carta de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 4:12. En el primer siglo los mensajeros eran algo más que portadores de correo, eran emisarios personales que también servían como representantes oficiales de sus remitentes. Su función indicaba la entrega de la carta, la lectura pública del mensaje, primera de Tesalonicenses 5:27, la realización de los comentarios orales en el nombre del autor. Pablo los designó en este modelo para enseñar. Lo envié, Tíquico, para que les cuente cómo estamos, Colosenses 4:8, y junto con Onésimo les contarán todo lo que sucede aquí, versículo 9. Además de llevar el correo y servir como representantes personales de Pablo, estos discípulos particulares de Cristo también actuaban como mensajeros de Jesús. Los colosenses habían recibido el Evangelio y este seguía extendiéndose por todo el mundo. Capítulo 1, versículos 5 y 6. Al igual de ellos fueron enviados a participar en la misión global de Dios. El Señor encarga a todos los creyentes que sean embajadores de Cristo para llegar a la palabra de la reconciliación, segunda de Corintios 5:19, versículo 20, que nos ha encomendado para llevar la buena noticia de Jesús en un mundo que lo necesitaba desesperadamente. Y cuando el Espíritu de Dios lleva a las personas a depositar su fe en Cristo, debemos reclutarlas como compañeros de misión.
Debemos animar a otros a servir a Cristo, Colosenses 4, del 10 al 14. Además de alistar a otros para que formen parte del cuerpo de Cristo, también debemos animar a otros para que lo puedan servir. Las relaciones de larga distancia, las circunstancias difíciles, los resultados inciertos, forman parte de la situación de Pablo cuando escribía a los colosenses. Como iglesia seguían luchando con las implicaciones de su nueva fe y también lidiando con los falsos maestros. La combinación de todos estos factores habría sido una receta para la división y el desánimo. Así que Pablo envió ministros y mensajeros para animar a los colosenses, versículo 8. Dentro de la carta intenta reforzar su fe, comportamientos, saludos personales y testimonios y otros servicios fieles. Estos versículos del enfoque de Pablo se desplaza a los que les envía, a los que les estaban rodeando juntamente con él. Debemos apoyarnos los unos a los otros, versículos del 10 al 14. La carta de Pablo a los colosenses es un esfuerzo por afirmar su apoyo para ellos. Escribe con un tono alentador en todo momento e incluir su carta amplía su red de apoyo mediante el reconocimiento de otros 6 colaboradores en Cristo. Los 3 primeros asociados que menciona Pablo, Arístico, Marcos y Justo, versículos 10 y 11, identifican como judíos, como los de la circuncisión, capítulo 11. El segundo grupo de 3, Epafras, Lucas y Demas, del 12 al 14, por falta de descripción se entiende que son gentiles. Estas 2 listas paralelas se eligen deliberadamente para hacer varios puntos intencionales de Pablo. En primer lugar, Pablo elogia el valor intrínseco de cada individuo al incluir este grupo, donde reconoce a las personas de alto rango y las conexiones prominentes. Arístico era un judío de Tesalónica y compañero de viaje de Pablo que ayudó a entregar la colecta para la ofrenda en Jerusalén, Hechos capítulo 19, versículo 29. Marcos, primo de Bernabé, Colosenses capítulo 4, verso 10. Era ciertamente digno de mención debido a que le acompañó al apóstol en su primer viaje misionero. Marcos se llamaba Juan en Hechos 13:5. También sirvió con Pedro, primera de Pedro 5:13. Al final de su vida, Pablo solicita personalmente su presencia, segunda de Timoteo 4:11. En cambio, este es el único lugar en donde se menciona a Justo, Colosenses 4:11. En el Nuevo Testamento, el texto no incluye ningún comentario adicional. El segundo grupo de colaboradores, lo más probable que Epafras ayudara a establecer la iglesia en Colosas, versículos 12-13, que fuera enviado por ellos para apoyar a Pablo. Lucas, el médico amado, del capítulo 4, verso 14, era claramente conocido como parte integral de la iglesia primitiva, acompañando al apóstol a varias ocasiones en sus viajes misioneros a lo largo de los hechos y esperó con él el juicio final, segunda de Timoteo 4:11. Por el contrario, al igual que Justo de la lista anterior, Demas, Colosenses 4:14, fue mucho menos conocido y posiblemente abandonó la fe más tarde, segunda de Timoteo 4:10. Así que se mezclan en la lista y por lo tanto se equiparan la esencia y el valor de Pablo. Por el contrario, vivimos en una cultura en la que se aclara el estatus de la celebridad y se eleva a los famosos, pero en Cristo, en la iglesia local, debemos afirmar que todo creyente es significativo en el reino de Dios y desempeña un papel importante dentro de su plan. Además de su diversidad, pone en relieve la unidad y la posible mediante el Evangelio cuando se forma un entorno en una misión. Étnicamente eran diferentes. La inclusión de judíos gentiles conquistó la mayor barrera de la discriminación social y económicamente también eran diferentes, pero la supuesta riqueza de Epafras y Lucas no elevaba por encima de los demás socios. Espiritualmente también nos mostraban diferentes dones y niveles de madurez. Por ejemplo, la notable diligencia y la devoción de Epafras, Colosenses capítulo 4, versos 2 y 13. Del mismo modo, la gracia de la obra de Cristo en la cruz. Las distinciones superficiales en los que nos dividen han sido derribadas y hemos quedado establecidos como una sola familia, un solo ejército espiritual para Él. Capítulo 3, verso 11. Estas realidades a las personas mencionadas en estos versículos son la expresión perfecta del cuerpo de Cristo, al que Pablo se ha referido repetidamente a lo largo de su carta. Como iglesia, Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Capítulo 1, versículos 18 y 24. Y como miembros del cuerpo de Cristo estamos vinculados a Él, nutridos, unidos por las coyunturas y ligamentos de apoyo a los demás. Capítulo 2, versículo 19. Como los compañeros de Pablo con toda la diversidad estaban demostrando, estaban llamados a funcionar y apoyar los unos a otros en un solo cuerpo. Capítulo 3, versículo 15. El apoyo mutuo puede adoptar diversas formas espirituales relacionadas, emocionales, físico-financiera,
época. Lo sorprendente de esta dinámica es que las mismas categorías utilizadas por el mundo para la segregación se convertían en realidad en útiles para el Señor, para la afirmación. En otras palabras, aquellas cosas que de otro modo nos dividirían, Dios utiliza para unirnos. Es a través de la diversidad del cuerpo de Cristo en estas áreas somos capaces de edificarnos los unos a los otros. Por lo tanto, si vivimos a apoyar mutuamente la misión, no podemos perder de ninguna forma el trato de la con referencia y perjudicialmente interna en nuestra cooperación y colaboración. Además, también debemos reconocer las distinciones individuales que nos hacen únicos en las organizaciones y utilizadas estratégicamente por el Señor para llevar a cabo el plan. La unidad con la diversidad modela la disponibilidad universal del Evangelio para todos, la esencia igual para todos los que compartimos en Cristo. El deseo de Dios utiliza para cada uno de nosotros un propósito particular como un miembro del cuerpo. Debemos fortalecernos los unos a los otros, versículos 12 y 14. Además del apoyo mutuo de los ministerios de la Iglesia, Pablo también describe la responsabilidad de fortalecernos mutuamente. En particular se refiere a Epafras de su ministerio. En mención anterior a la carta, lo identifica como siervo muy querido y fiel ministro de Cristo. Su descripción aprevia aquí la referencia de las raíces colosenses que uno de ustedes y se refuerza su carácter y valor como siervo de Jesucristo, versículo 12. Del mismo modo, además, los colaboradores del pasaje envían sus saludos, pero Pablo también les describe con sus esfuerzos adicionales, aunque había sido enviado por la iglesia con un propósito para apoyar al apóstol. Epafras continuaba sirviendo a los colosenses a través de su trabajo, del fortalecimiento de la oración, su diligencia y su perseverancia quedaban reflejadas en la descripción que hace Pablo en la intercesión, como siempre luchando en oración por ustedes, versículo 12. Su compromiso con la disciplina de la oración refleja tanto el amor y la fe de Dios con la profundidad de un amor a los colosenses. Su afecto por ellos les obligó a orar basándose en la gravedad de los problemas a los que se habían tenido que enfrentar debido a los desafíos culturales y los falsos maestros. Epafras oró para que pudieran permanecer maduros y estar plenamente seguros en todo lo que Dios quería, versículo 12. Su oración refleja elementos de la intercesión de Pablo por ellos, especialmente en la que respecta a la fuerza divina para la perseverancia, capítulo 1, verso 11, para la que comprendan plenamente el plan de Dios para ellos, capítulo 1, verso 9. Además, basándose en el objeto ministerial declarado por Pablo de presentar todo el mundo maduro en Cristo, capítulo 1, versículo 28. Su desafío a los colosenses para que continúen arraigados, edificados, se establecen en la fe, capítulo 2, verso 7. Las oraciones de Epafras también se centran en la firmeza y en la plenitud de su fe. Además, su trabajo espiritual en la oración, Epafras también se esforzaba mediante el trabajo físico y su valor. Colosas estaba estrechamente una proximidad geográfica de la Odisea. La de Hierápolis eran ciudades que compartían muchas de las mismas características culturales y comerciales. Era probable que Epafras contribuyera en la creación de las tres congregaciones y sin siquiera ejerciendo cierto grado de supervisión pastoral sobre cada uno de ellos. Adoptó la ética de trabajo y la filosofía del ministerio de Pablo, puesto que se esforzó y trabajó duro por ellos. Esta frase habla de la fuerza y de la energía que ejercía en los esfuerzos ministeriales. Y todavía mucho más, el nivel de sacrificio físico de Epafras revelaba el alcance del valor personal para él, su celo apasionado por el Evangelio y total confianza en la fuerza divina para servir. Al fortalecernos los unos a los otros debemos aprender a confiar en estas mismas fuerzas motrices. Debemos permitir que nuestra sincera preocupación por los demás y por la Iglesia de Cristo sea una verdadera labor de amor. Versículo 1, capítulo 24. Además, debemos tener el poder transformador del Evangelio y la gloria de Cristo que deben servir de motivación última para nuestro sacrificio y nuestra fe que debe depender totalmente de la fuerza que nos permite realizar lo que los demás somos capaces por nosotros mismos. Estos factores motivadores no son solo los que permiten servir a Cristo, sino también animan a los otros al servicio. Debemos capacitarnos unos a los otros para servir a Cristo. Versículos del 15 al 18. Además de animar a otros a servir a Jesús, Pablo también demuestra la responsabilidad que tenemos de ayudar y
capacitar a otros para servirle. En estos versículos finales concluyen una declaración personal en una firma autorizada, auténtica a la carta en su totalidad, versículo 18. Esto no solo certifica las convicciones doctrinales y las instrucciones prácticas que firma a lo largo de la epístola, sino que grafica, personal y también se duplicó como un respaldo oficial de estos jóvenes creyentes. El saludo manuscrito del apóstol era una validación personal para inspirarles hasta el final y servirle también de un propósito similar para nosotros. En estos versículos finales, a modo de ejemplo e instrucción, Pablo moldea para todos los creyentes la importancia de capacitar a los otros para el servicio a Cristo. Debemos ser fieles ministros de la iglesia, versículos 15-16. Tras enviar mensajeros a la iglesia, versículos 7 y 9, y transmitir los saludos y la colaboración desde Roma, del 10 al 14, Pablo extiende sus agradecimientos personales a los miembros de la comunidad circundante de la iglesia de la Odisea, versículo 15 y 16. La conexión integral entre los colosenses y la Odisea es evidente por su asociación en común en la carta. Su petición personal a los colosenses para que compartan sus saludos con los de la Odisea, versículo 15, supone la colaboración entre las iglesias y las comunidades vecinas. También extendió un saludo personal en Ninfas y a la iglesia que está en su casa, versículo 15, para asegurar su intención. Pablo les indicó una vez que se hayan leído a ustedes esta carta a los colosenses que también en la iglesia de la Odisea, versículo 16. La intención de Pablo era fomentar la cooperación entre las congregaciones. Muestran varios aspectos importantes de sus esfuerzos del empoderamiento del ministerio de la iglesia. Por ejemplo, su instrucción de la que leyeran mutuamente las cartas demuestra una relevancia que no se limitaba a un contexto específico. Por el contrario, el contenido de las cartas incluía un tiempo menos de verdad que era potenciador y aplicable para ambas congregaciones. Al mismo tiempo, lo deseaba la colaboración, también supone la experiencia común para los creyentes de ambas comunidades. Aquí sus situaciones no fueran idénticas. El pueblo de Dios puede enfrentarse a diversas formas de oposición, por ejemplo, los falsos maestros, la hostilidad cultural, etc. Pero la supremacía de Cristo es universal y puede capacitar a todos los cristianos para superar cualquier obstáculo. Juan 16:33. Tal vez lo más importante que la cooperación dirigida a Pablo entre las iglesias refuerza la necesidad colectiva de un apoyo y un estímulo mutuo. Aunque hace referencia a Ninfas como ejemplo de una persona que aprovecha los recursos de la iglesia en su conjunto, en énfasis final pretende ser congregacional. Las ideas de la iglesia, la Odisea y Hierápolis, Colosenses, versículo 13, junto a los colosenses necesitaban que cada uno de sus miembros fuera fiel ministro de la iglesia en general. Su cooperación en otras congregaciones les ayudó a recordar la misión del Evangelio, una misión global. Se extendería más allá de la comunidad. Pablo mantuvo esta mentalidad a lo largo de su ministerio. Deseaba que ellos adoptaran la misma mentalidad, su devoción y congregaciones individuales, como la de Odisea y la de Colosas. Siempre formó parte de una comprensión mucho más amplia en su ministerio de la iglesia. A lo largo de la carta se ha hecho hincapié en el cuerpo corporativo y universal de los creyentes, desde los primeros versículos del pueblo de Dios que difunde como una familia espiritual. Se ha establecido como ciudadano redimido del reino de Cristo. Como la iglesia somos miembros del cuerpo. Estamos llamados a servir en unidad bajo el señorío y liderazgo. Capítulo 3, verso 15. En realidad, en nuestra pertenencia individual dentro de la identidad cooperativa es mucho más amplia de los creyentes. Solo sirve para subrayar el privilegio y la responsabilidad personal que tenemos de participar en el plan redentor de Dios. Nuestro valor personal y nuestra valía como colaboradores, como contribuyen al propósito global de Dios, deberían capacitarnos para servir a Cristo siendo fieles ministros de la iglesia. Debemos cumplir el ministerio de nuestra vocación. Versículos 17 y 18. La responsabilidad individual de cada creyente para la iglesia en general se pone de manifiesto en las últimas palabras de encomio en Pablo. Dirige en amonestación a Arquipo, en la cual podría dirigirse fácilmente a todo creyente. Dígale a Arquipo que se preocupe de la tarea que recibió del Señor y que la lleve a cabo. Versículo 17. Aunque Arquipio es identificado como compañero de lucha y destinatario de la carta de Filemón, no hay ninguna otra evidencia textual que identifique la naturaleza específica de su vocación. El término utilizado para el papel de ministro no se designa como una referencia ninguna en la capacidad oficial, pero tal vez en la comprensión general del servicio cristiano servía aún más al propósito verdadero de la Escritura. Aunque ciertamente Arquipo
había tenido una tarea específica para la que Pablo se refería. El ministerio que había recibido era en última instancia el ministerio del papel de servicio que se designa a todos los creyentes en el Señor. El papel personal puede ser particular para un individuo, pero todos los cristianos estaban llamados a servir a Cristo en una capacidad determinada para promover la misión del Evangelio. Pablo había reflexionado sobre la devoción personal, había animado a los colosenses en la seguridad de la voluntad de Dios para cada uno de ellos. Del mismo modo, instruyó a Timoteo que cumple tu ministerio, el mismo tiempo que mostraba su incrementable compromiso de complementar su propia carrera. La firma personal de Pablo al final de esta carta es una demostración más de la misma devoción cuando suplica: acuérdese de mis cadenas. Versículo 18, esta expresión pretendía ser, sin duda, impulsarles de un recordatorio de oración, pero sirvió también para otros fines. Sus cadenas eran un ejemplo tangible de lo que suponía cumplir en el ministerio que había encomendado. Para ellos, los colosenses, su devoción sería ciertamente una prueba, y Pablo quería que estuvieran capacitados para permanecer fieles. Además, también significaban la asociación que le acompañaba como siervos de Cristo. Aunque sus llamados eran diferentes, su participación en la misma misión evangélica los hacía partícipes del sufrimiento por Cristo, y por último era también un testimonio de la profundidad de su amor por Jesús por ellos. El amor identificable de Dios personificado en el Evangelio obligó al apóstol a sacrificar la misión. 2 de Corintios 5:14, y fue la razón del encarcelamiento, Colosenses 4:3, pero también reconoció su sufrimiento como un sacrificio que hizo voluntariamente en el nombre de la iglesia, capítulo 1, versículo 24. La sencilla frase, acuérdense de mis cadenas, habría servido como un estribo para tratar de cumplir su propio ministerio. Pablo concluye esta carta con una bendición: gracias sea con ustedes. El versículo 18, esta frase es coherente con el cierre típico que completa perfectamente la carta que comenzó, encomendándoles la gracia de Dios nuestro Padre. Pero la naturaleza fortalecedora, la gracia del Señor, sería especialmente importante para su continuo crecimiento y el conocimiento del Señor. Cuando se esfuerzan por cumplir el ministerio y sus llamados, solo sería posible por la gracia salvadora y santificadora de Dios que había hecho el mismo Pablo. En 1 Corintios 15:10, así como los colosenses, debemos capacitar a otros para servir a Cristo, exhortándonos los unos a otros a cumplir el ministerio y nuestros llamados. Y el eco del desafío de Pablo a Arquipo de resonar en nuestros propios corazones mientras perseguimos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Además del recordatorio de las cadenas de Pablo, deben darnos la fuerza como compañeros, participantes del Evangelio, que estamos motivados por el amor para dedicarnos plenamente al pueblo a través del servicio sacrificado. Por último, la preeminencia de Jesús a lo largo de toda la carta nos enseña la fuente de la gracia divina que necesitamos desempeñar para cumplir el ministerio para nuestros llamados. Toda despedida de Pablo está saturada con una mentalidad centrada en los demás, aunque este sufrimiento en prisión hace todo lo posible en cada aspecto en la conclusión de equipar a los colosenses para que tengan éxito en el servicio a Cristo. Envía a otros animales, versículos 7 al 10, a compartir los saludos con sus conocidos, del 10 al 14. Les construye y que edifiquen mutuamente a otros mediante la edificación y la exhortación, versículos 15 al 17. Les encomienda con la gracia de Dios, versículo 18. En otras palabras, Pablo encarga y ejemplifica su mensaje al final de los colosenses a través de sus propios esfuerzos por alistarlos, animarlos, capacitarlos para el servicio en Cristo. El patrón modelo de Pablo es el enfoque que nos endosa según la última instancia nos entrega establecida a nuestro propio Jesús. A lo largo del ministerio terrenal, Jesús reclutó a otros para que le sirvieran, desde los primeros apóstoles hasta los improbables. Jesús invitó personalmente a seguirle al mismo tiempo que alistaban a otros para que le sirvan, y la comisionaba con sus ministros y sus mensajeros que pudieran reclutar a otros para que le siguieran. Mateo 16:24. El ministerio del Señor Jesús y sus discípulos nunca fue una observación pasiva, siempre fue una obediencia activa. Además de reclutar a otros para que le sirvieran, el Señor Jesús también animó a otros a servirle. La encarnación de Cristo fue el máximo exponente del servicio sacrificado y la personificó en el cumplimiento fiel y humilde que estamos llamados a adoptar. Filipenses 2, versículos del 3 al 11.
La invitación de nuestro Señor de seguirle incluye abrazar la misma disposición y mansedumbre. Mateo 11, del 28 al 30. Su actitud se extendió en sus acciones en cuanto lavó los pies a los discípulos, les recomendó un estilo de vida al servicio de los demás. Juan 13, del 13 al 15. En última instancia, los actos de servicio obedecen ser en una marca distintiva de los seguidores de Cristo, puesto que los ánimos a otros a servir mediante los esfuerzos internacionales para apoyar y fortalecerse mutuamente. Mateo 20, del 26 al 28. Por último, Jesús también capacitó a otros para servirle. Cuando Pedro y los discípulos empezaban a comprender la verdad sobre la identidad del Maestro, les presentó un plan para establecer en la iglesia como la comunidad del pacto. Mateo 16, 18. La seguridad de su victoria a través de la muerte y resurrección les proporcionó la confianza para superar toda oposición y cumplir su misión, pero también les dio el poder y la promesa y la presencia permanente a través de la persona del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Al suponer que permitiría ser fieles en el ministerio de la iglesia y cumplir con el ministerio de sus llamados, nuestra confianza se encuentra en estas mismas seguridades que Cristo sigue reclutando, animando, capacitando a sus seguidores para servirle. Como sus embajadores, podemos adoptar este mismo enfoque como estrategia de inversión que da dividendos espirituales en la vida de los demás y en última instancia contribuye para el crecimiento del reino de Dios. Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Si el Señor lo permite, estaremos con ustedes en una nueva enseñanza. Bendiciones.